después de la muerte de Mina, que había logrado reanimar el fuego insurgente, se acelera la decadencia de la guerra, y aún los lugares fortificados por los insurgentes comienzan a caer en poder de los realistas. Así ocurrió con el fuerte de Palmillas, en el camino de Veracruz, que parecía inaccesible. Así con Cóporo, que don Nicolás Bravo había vuelto a fortificar, pues aunque rechazó los asaltos, fue tomado al fin por Márquez Donayo el 1 de diciembre. Así también con Atahuistla, Cerro del Calvario y otros lugares fortificados, hasta 57 en número. Los jefes insurgentes más importantes, como Bravo, don Ignacio Rayón y Verduzco, activamente perseguidos, caían al fin prisioneros. El fuerte de Jaujilla, donde por tanto tiempo residiera la junta de ese nombre, fantasma del gobierno insurgente, fue atacado por más de 1000 hombres al mando de Aguirre y Barradas, el 15 de diciembre. Y aunque algunas fuerzas pretendieron auxiliar a los defensores de dicho fuerte, que quedaron sitiados, fueron derrotados, sin que tuviera mejor resultado una salida intentada por estos. Como los realistas no pudieron tomar el fuerte por asalto, pidieron refuerzos, mandándoseles más de 500 hombres y 4 cañones, y emprendieron obras de importancia para los aproches, rindiéndose Jaujilla el 6 de marzo de 1818, cuando se preparaba un nuevo asalto. Por capitulación, concedióseles a los defensores el indulto y la libertad de marchar a donde les pareciera, lo que se cumplió estrictamente. Los miembros de la Junta de Jaujilla, una vez tomado el fuerte, marcharon a Huetamo, donde por haber caído prisioneros algunos de sus miembros, se formó una nueva junta compuesta por don José Pagola, don Pedro Villaseñor, don Mariano Sánchez Arriola y como secretario don Pedro J. Bermeo. Pero perseguidos por los realistas, el primero y el último fueron aprehendidos y fusilados en Cantarranas. Esto el 9 de junio de 1818, con lo que acabó todo centro de gobierno insurgente. Don Vicente Guerrero, perseguido sin descanso por los realistas, hubo vez que no tuviera arriba de 5 hombres a sus órdenes. Pero volvía a reclutar gente y a continuar la guerra. Como obtuviera algunos éxitos en la Costa Grande, los insurgentes que operaban por aquella región le proclamaron general en jefe. Después de esto, fortificó el Cerro de Santiago o de Barrabás y formó una línea de trincheras en Zacautla, la orilla y el delta que forma el Balsas al desembocar en el Pacífico. Armijo consiguió apoderarse de ellas y llegó a creer que podría limpiar de rebeldes la región, pero el clima y las enfermedades le obligaron a retirarse, derrotándolo luego el mismo Guerrero, allá en Tamo. Aumentadas sus fuerzas, después de esta victoria hasta 1800 hombres, volvió a atacar y a vencer a Armijo, en las cercanías de Tizándaro, tomando luego el pueblo de este mismo nombre, donde los realistas se habían fortificado. Después Guerrero se estableció en la hacienda de las Balsas, donde instaló una junta de gobierno y emprendió una campaña por las riberas del Mezcala, apoderándose de gran número de puntos fortificados, habiendo tenido en los 3 últimos meses del año 20 combates que le hicieron dueño de la Tierra Caliente y de Chilapa, esto en el actual estado de Guerrero. El resto del país estaba ya pacificado, y apenas si una que otra gavilla ponía en movimiento a los jefes realistas. Don Nicolás Bravo estuvo a punto de ser fusilado, y solo le salvó de sufrir esta suerte la petición que hizo Armijo al virrey, para que se le indultara, conmutándose la pena en prisión que sufrió hasta 1820. A don Ignacio Rayón se le condenó también a muerte, pero debido a las gestiones de su hermano Ramón, que se había indultado, fue suspendida la ejecución, quedando preso. A estos prisioneros, así como a Verduzco, se les tenía en oscuros calabozos, cargados de cadenas, habiéndoseles confiscado sus bienes, por lo que sus familias se encontraban en la más espantosa miseria. Pero ninguno de ellos se quejaba, y el rey Apodaca, al ver a Bravo, que nada pedía ni se humillaba ante nadie, decía: «Paréceme Bravo un príncipe cautivo». Los pocos jefes de guerrillas que quedaban llevaban una vida azarosa y miserable, pesando sobre países arruinados que los odiaban, y perseguidos constantemente por fuerzas superiores, bien equipadas y provistas de todo lo necesario. Aquellas guerrillas
compuestas de héroes y bandidos, si eran una protesta viviente e indestructible contra la dominación española. No eran ciertamente una esperanza para augurar el triunfo de la causa nacional. Entre los más notables guerrilleros se contaban a don Albino García, el Giro José María Magaña, Lucas Flores y los decidos Pachones. Para mejor comprender la clase de gente que eran estos guerrilleros y la vida que llevaban a la sazón, transcribimos los siguientes párrafos de David Robinson, un testigo presencial. Los comandantes no solo eran hombres sin instrucción, sino que habían abrazado la causa como una especulación más provechosa a sus intereses que a los de la patria. Ellos y sus satélites disipaban los fondos que debían haber sido aplicados al pago y equipo de tropas. Como no había autoridad que frenase su codicia, se habían enriquecido impunemente. Permitíase a los soldados que viviesen en sus casas, y solamente se les llamaba a las grandes urgencias. Cuando se reunían, cada hombre estaba vestido según su gusto y facultades. El soldado no recibía paga sino cuando estaba en servicio, y entonces se le daban 2 reales diarios, con lo cual tenía que mantenerse. Los domingos se juntaban en un pueblo para oír misa, y para recibir, cuando lo tenían por conveniente los comandantes, un sombrero, una camisa, un duro o 2, no a cuenta de la paga, pues ni había estados, ni se llevaba la cuenta, sino como una gratificación. Muchas veces toda su ropa se les reducía a una camisa, una manta o un cobertor. Las escoltas de los comandantes eran las únicas excepciones de esta regla, y estas escoltas se componían de partidas de 10 a 50 hombres, según las facultades y el grado del comandante. Estos eran hombres escogidos, que se habían distinguido por su valor. Estaban bien vestidos, bien armados, y montaban excelentes caballos. Formaban la guardia del jefe, y con él huían cuando era necesario. Todas las tropas, excepto las guardias de las plazas, eran de caballería, y a cada hombre se le daba un caballo, con la obligación de conservarlo y defenderlo. Aunque se iban a sus casas, estaban constantemente alerta, y cuando el enemigo se acercaba, en lugar de unirse para la fuerza común, cada cual pensaba en ponerse a salvo. Los comandantes decían que este era el único modo de evitar ser derrotados, pues las continuas incursiones del enemigo no les permitían reunirse en masas. En cierto modo, este sistema había llegado a ser necesario, mas era una fatal necesidad ocasionada por el mal manejo de los comandantes, que acumulaban y disipaban los recursos del país en ventaja propia, en lugar de emplearlos en vestir y formar cuerpos considerables, como hubieran podido hacerlo. Cuando se trataba de congregar estas tropas, se les citaba para tal día y tal punto, y ellos acudían si lo tenían a bien. Los soldados nombraban sus oficiales, excepto el comandante del distrito, y muy comúnmente se daban los empleos de capitanes, mayores, coroneles y brigadieres a jornaleros, arrieros y mayordomos. Había muy pocos entre ellos que supiesen leer y escribir, y carecían de toda clase de conocimientos militares. La actividad y el valor eran las prendas que determinaban su nombramiento, y muchos de ellos las poseían en alto grado. Entre semejantes tropas, por consiguiente, no reinaba disciplina alguna, ni arreglo militar, incapaces de formar en línea con regularidad y de obedecer a las voces de mando. Podían considerarse como un tropel desordenado, completamente ignorante de las ventajas del concierto y de la unión. No tenía idea de la confianza que inspiraba el soldado, el auxilio de su compañero, y la simultánea ejecución de lo que manda el jefe. Mas a pesar de todo, su valor personal los hacía capaces de las más brillantes proezas. Cargaban con ímpetu en masas sueltas, y si llegaban a penetrar la línea enemiga, hacían en ella los mayores estragos. Pero si se les resistía, se desbandaban, y no era posible volver a reunirlos. Rodeaban como citas, desatándose contra el enemigo como una tormenta, y disipándose como el humo. En estas diferentes escenas, soldados y oficiales daban pruebas de su gran valor personal y presencia de espíritu. El mexicano confía mucho en sí mismo cuando tiene un buen caballo, con cuya ligereza y actividad puede contar. Ni las balas, ni el número del enemigo lo desaniman. Los oficiales atacan con brío y sin pensar en dirigir y mandar a sus propios soldados. Solo aspiran a darles el ejemplo.
cuando se ve obligado a retirarse por ser superior el número de enemigos, el mexicano, en lugar de estropear su caballo, proporciona su fuga a la rapidez de los que le persiguen, y si percibe uno o dos enemigos separados del cuerpo principal, les hace frente y los ataca en presencia de los otros. Puede asegurarse que nadie excede en valor al criollo mexicano, que posee todas las cualidades necesarias al buen soldado, y que de hombre a hombre, cuando monta un caballo de su gusto y tiene espada y lanza que manejar, no cede a ningún otro combatiente. Mas los criollos son de poca utilidad para formar cuerpo de ejército, por falta de disciplina y de arreglo militar. A esto se deben las ventajas que han conseguido los realistas, los cuales siempre han tenido artillería, infantería y caballería regularizadas a la europea, especialmente en la época en que vamos hablando, cuando la suerte de la República se hallaba en manos del padre Torres y de sus comandantes. Prueba palpable de que lo que se oponía principalmente al triunfo de los insurgentes era la falta de organización y de disciplina fueron los repetidos éxitos de uno de los tenientes de don Vicente Guerrero. Este era don Pedro Asensio, quien dio mucho que hacer a los realistas en la región de Tlatlaya. Organizó sus tropas de una manera muy original, ya que los soldados a sus órdenes eran también agricultores para que no faltaran los mantenimientos. No usaban uniformes y habían sustituido los caballos por mulas, a fin de transitar por los lugares más abruptos de las serranías. Armijo se había propuesto acabar con Asensio, pero no pudo conseguirlo, aunque 700 realistas talaron los campos de la comarca para reducir por hambre los insurgentes, pues varias veces fueron aquellos derrotados a pesar de los refuerzos que recibían de Toluca, de Celaya y de Querétaro. El ningún efecto que hacían las tropas de Armijo para acabar con don Vicente Guerrero y las constantes comunicaciones del virrey para que se aniquilara este caudillo dieron por resultado que el jefe español renunciara a su mando. Al parecer, todo va en declive, pero pronto la guerra de independencia dará un vuelco inesperado, como veremos en próximos videos. Espero les haya agradado este relato. Hasta la próxima y gracias por su suscripción.